Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Una nueva semana movidita en el mercado. Y ya no solo por el petróleo que mostraba con foco concreto hace una semana atrás, sino en casi cada sector del mercado. Hoy voy a hacer hincapié en los metales, metales que hasta hace escasos 60 días atrás eran furor en el mercado y desde el último día hábil del mes de enero, con sus idas y vueltas, han ido recortando buena parte de las subas anteriores. Por cierto, hay muchos temas que se podrían tocar, pero este me pareció interesante, así que voy a hacer hincapié en varios de los principales metales, algunos ratios. En fin, ustedes ya saben más o menos cuál es la dinámica. En el caso de La Plata, concretamente, fíjense que finalmente, hace unos 5 meses atrás, superó la línea tendencial que venía desde el 1980, siendo foco en dos picos, el de 1980 y el 2011, y tras superarlo fue a buscar lo que era la línea de resistencia de este mega canal ascendente de mediano largo plazo, según como quieran tomarlo, como el exceso de acá es más o menos equivalente al exceso de aquí, y desde allí prácticamente no ha hecho otra cosa que caer, por supuesto con sus idas y vueltas. En ese ida y vuelta su mínimo ha sido de $61 y su máximo ha sido entre 120 y $125, con lo cual ha bajado prácticamente el 50% en escasos, yo diría que 2 meses desde aquel fin de enero. Se puede decir que hay una reversión de largo plazo, aún es prematuro, teniendo en cuenta toda la suba que tuvo anteriormente La Plata, pero si me remito a situaciones anteriores, de mínimo lo que estoy esperando es que vaya a la zona de 50, $55. En este momento y mientras hago este video, hoy es jueves 26 del 3, estoy a media rueda, estos son más o menos las 3 de la tarde en este momento, con lo cual los precios que estoy mostrando acá pueden cambiar de alguna manera. Estamos en el peor momento del mercado a nivel bursátil del día y también de estos commodities, de los metales. Hablo del día de hoy. Entonces, en el caso de la plata, tras un impresionante movimiento, el cual fue aún más firme desde abril del año pasado y hasta finales de enero de este año. Entonces estamos en plena corrección que a mi juicio podría incluso llevarnos a la zona de 50, $55 como mínimo, si es que ahí los bulls pueden de alguna manera retomar el control. Voy a mostrar varios ratios y varios commodities, como por ejemplo el ratio entre el oro y la plata, que a diferencia de lo que piensan muchos que dicen que van de la mano, podrán ir de la mano, pero porcentualmente se manejan de manera muy distinta. Fíjense, cuando el escenario es alcista para los metales, como la plata sale de manera violenta, y cómo cuando el escenario es bearish o declinante, la plata es la que más baja. Y eso se ve claramente en este ratio. Este es un ratio de largo plazo ya, donde vemos acá sus mínimos anteriores, que coinciden con los picos que se vieran en 1980 y 2011. Acá estuvo relativamente cerca en el origen de este año, acá, y vemos como particularmente es un calco de caídas anteriores. Acá lo que resta por saber es si finalmente se ha acabado esa tendencia declinante en favor de la plata en este caso, y que estamos viendo una reversión en estos últimos 2 meses en un chart que es de 3 meses, es trimestral, como para que ustedes lo vean de manera aún más clara. Voy con otro de los ratios. Antes de meterme en los ratios, fíjense esto qué interesante. GDX es acaso el ETF más importante de las empresas productoras de oro, y cómo esta divergencia, un máximo que no se condice con esta divergencia, y cómo terminó todo de la peor manera, ya que esto también viene de 120, alcanzando los 80 hace pocos días atrás,
superando el 61,8 y aún no debería descartarse ir en búsqueda de lo que es su soporte extremo en el hoy, tras haber superado la cota de 100, que está en torno a los 76-75 dólares, que es la línea tendencial originada en abril del año pasado, donde varios de estos commodities de los metales comenzaron su ciclo ascendente y obviamente el mismo terminó, ya sea a finales de enero para varios de los metales y hace poco más de 20-25 días atrás, digamos fines de febrero, para buena parte de los papeles, las empresas que están dentro del mundo metalero, como por ejemplo el GDX, el principal ETF de las empresas auríferas. Vamos con otro de los ratios, en este caso el oro contra el DXY, un DXY que representa el principal índice del dólar en el mundo y como también acá llegó una zona de resistencia muy importante de largo plazo y a partir de ahí esto entró en franca corrección, que obviamente no implica eh, aún al menos que sea de este tipo, pero sí alcanza como para decir de que acá sí existía una resistencia y como ustedes saben, el ratio puede bajar porque baja el oro, porque baja más que el DXY o como en este caso porque baja el oro y el DXY ha retomado, no digo el sesgo ascendente, pero sí ha hecho buen soporte en el soporte extremo. Ustedes pueden ver estos informes míos a diario en mi página en charliesub.com, en la cual nucleo buena cantidad de suscriptores, una linda comunidad y parte de ese trabajo también a veces lo detallo en Twitter, en Instagram, a través de estos videos, por ejemplo, en YouTube o en alguna otra red social que en este momento no tengo, en LinkedIn también. En fin, es muy importante esto y saber que se ha llegado a una zona de resistencia. También el gol en este caso en su ratio contra el VIX Index, el principal índice de volatilidad. Fíjense que está en un claro canal ascendente de largo plazo y que cada vez que ha tocado la línea superior del mismo es donde ha reculado, ya sea pinchándolo o bien superándolo en el intra, pero nunca en base cierre, estando prácticamente en el mínimo en la zona de 160. Es muy interesante este ratio, dado guarda una relación directa también con el ratio S&P VIX, que también como muestro constantemente en mi página, también ha llegado a una zona de resistencia extrema. Dos charts más en relación al oro. El primero en relación al Dow Jones Industrial, el chart histórico, diría yo, de largo plazo, en el cual claramente se ha penetrado una zona que anteriormente se penetró en muy pocos momentos. Esto es en el año 2029, en el año, ya les voy a decir exactamente, acá no lo llego a ver exactamente, pero perdón, me fui de chart. Esto está siendo obviamente grabado en medio de la rueda y mientras estoy hablando con ustedes también estoy operando y por ende a veces toco algún botoncito de más. Pero fíjense como también en el año 73 y en el año 2008 también fueron penetrados. De momento está penetrado esta línea era el soporte extremo y por lo tanto es riesgoso ya no solo para lo que representa el oro, sino para el mercado en su conjunto y si estamos o no en un cambio de tendencia de eso que se iniciara, si hablamos del corto mediano plazo en el 2020 y si hablamos de largo plazo en el 2009, como ustedes saben. Por último, y en relación al oro, nuevamente muestro esto que recién había aparecido, que es el ratio entre el S&P y el oro. Fíjense que este aún no ha penetrado esta zona de importancia y que fue prácticamente a alcanzar lo que es su soporte extremo en el hoy. Esto es la línea tendencial ascendente que se originara en el año 1980, que también fuera piso en el 2011-2012 y que hoy de momento vuelve a ser piso
en este caso también teniendo en cuenta el 61,8 del último recorrido ascendente. Todo esto metido dentro de este mega triángulo que evidentemente nos remitirá, nos dirá la tendencia de fondo, pero mucho antes que esto estará a ver si aguanta o no esta zona de soporte. Vamos a otro de los commodities en relación al mundo metalero, como es uno de sus principales, en este caso el cobre, digo por la implicancia industrial que este tiene, y como se puede ver, está en un canal ascendente de larguísimo plazo, largo plazo al mínimo, al menos, y que dentro de ese largo plazo también han habido líneas penetradas, superadas, quebradas, pero lo que se ha mantenido es, en primer lugar, la línea superior de este canal que se origina en el año 2020 y salvo el mes pasado por nada, diría 1 o 2%, que puede ser marginal, la línea superior de este gran canal ascendente. También acá se ha visto un recorte importante cuando parecía que como se dice en la jerga, se comía a los chicos crudos. No fue así y una primera gran señal de eso fue ese final desastroso que tuvieron en enero pasado, cuando en un solo día o dos corrigieran de manera importante, algo que aún, como se ve, continúa. Vamos al caso del Palladium, que tras impactar en zona de resistencia extrema, dado que guardaba relación con el base cierre de estos máximos y más importante aún la línea tendencial ascendente desde el año 2009, esta no pudo aguantar el embate vendedor y está prácticamente en el mínimo de toda la tirada y en este commodity en particular superando o penetrando, mejor dicho, la línea tendencial ascendente que se originara en el año 2025, en abril del año 25. Esto no se ve en todos los commodities, sí se ve en este y sí se ve en el siguiente que voy a mostrar, que se trata del platino. Acá hice foco más en el corto plazo. Fíjense, es esta línea tendencial a la que hacía referencia y por lo tanto, mientras esa no se recupere, no deberían descartarse caídas adicionales. Por cierto, dada la volatilidad que tiene este mercado, son días de +4, -5, +8, parece realmente criptomoneda en su estado puro, pero no, son commodities del sector metalero. Para terminar con toda esta tanda, voy con el aluminio, que también entró en franca corrección durante el mes en curso y de alguna forma este también alcanzó una zona de resistencia importante, dado que se trata del 61,8 de todo el movimiento descendente que comenzará aquí y terminará con este cuádruple piso en esta zona. Así que muy atento, en este caso todavía no ha penetrado la línea tendencial ascendente originada en abril del 2025. Como pueden ver, no todos estos metales están igual, hay algunos que han corregido mucho más que otros, pero sí tienen algo en común y que han corregido con extrema fortaleza. Para concluir, voy con dos de los que ya he mostrado. En este caso me remito en primer lugar al GDX, el principal ETF del mundo aurífero, como se ve y tras una marcada divergencia entró en franca corrección, la cual ha estrechado hace pocas semanas atrás, o días atrás les diría, la distancia que lo separa con su soporte extremo, que es esta línea, la cual no debería descartarse aún que sea impactada en el corto plazo. Y por último, la plata, la estrella durante buena parte de finales del año pasado y gran parte de enero de este año. Ha sido demoledora hasta acá la corrección en curso, con la cual ha corregido aproximadamente el 50% y con eso ha estrechado en su mínimo la distancia que lo separa con lo que considero es un objetivo creíble, que podría estar en la zona de 50-55, es el objetivo de mínima que me trazo, que es la línea que une aquel máximo del año 80, el máximo del año 2011, que fuera superada acá a finales del año 26 y con lo cual no sería raro
que vuelva al menos y de mínima para testearla. Pues bien, amigos, esto ha sido todo. Espero que, como solía y suelo decir, les sea útil. Son momentos muy calientes del mercado, ya sea por los valores que alcanzó cada uno de estos metales hace escasos 2 meses atrás y por cierto por la guerra que hace más volátil la cosa aún. Muchas gracias y de paso agradezco a aquellos que se contactaron conmigo. Después de mucho tiempo hice videos. Estoy realmente con mucho laburo, pero para mí es un placer poder hacer esto también. Así que será hasta cualquier momento, estimados seguidores, amigos. Bye.